buenas tardes para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo especial en nombre de la directora de la Escuela Judicial, doctora Marilucero Novoa Moreno. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Crisis del Estado de Derecho y los Derechos Humanos efecto pandemia, que hace parte del ciclo de capacitación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. La conferencia del día de hoy tiene como propósito abordar los impactos de la crisis causada por la declaratoria de los estados de excepción, como consecuencia del uso de los poderes estatales y dados por la pandemia. En este sentido, en tiempos de crisis global, se hace necesario recordar algunos elementos de la teoría de Carl Schmitt para entender el funcionamiento del uso de los poderes excepcionales en el siglo XXI. Por lo anterior, se presenta un debate sobre las nuevas formas en que el estado de excepción y los poderes de emergencia aparecen en el mundo globalizado, destacando que en la actualidad se pueden observar distintos modelos de estado de excepción, regulados o no en la Constitución política. Estos modelos, siguiendo al autor español Pedro Cruz Villalón, son la ausencia de estado de excepción o el estado de necesidad, el estado de excepción propiamente dicho, y un tercer modelo en que aparece la dictadura como la manifestación extrema del estado de excepción. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Mariluz Tobón, abogada de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín, diplomada en Estudios Avanzados en Derecho Constitucional y doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, España. Es miembro del Observatorio en Intervención Constitucional Ciudadana de la Universidad Libre y actualmente se desempeña como investigadora, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y de la Universidad Libre. Doctora Mariluz Tobón, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica. Un saludo a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior. Y también un saludo muy especial a todos los servidores y servidoras judiciales que se conectan esta tarde con nosotros a esta videoconferencia. Les voy a hablar sobre la crisis del Estado de Derecho y los derechos humanos efecto pandemia. A continuación, les voy a compartir mi presentación. Gracias. ¿Están viendo mi pantalla? Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre el estado de excepción. Luego voy a desarrollar el contenido del estado de excepción en Colombia y la crisis del Estado de Derecho por razón de la pandemia. Y al final les daré unas cuantas conclusiones. Esperemos un momento. Bueno, recordemos, esta conferencia la inicio hablando sobre el año 2019. Recordemos que en el año 2019 se declararon estados de excepción en Ecuador, en Bolivia, en Chile, como consecuencia de los movimientos sociales. Luego, en el año 2020, digamos que en España, en Ecuador, en Chile, en Bolivia y en todos los países latinoamericanos y en Europa han declarado el estado de excepción por razón del COVID-19. En este momento, las estadísticas de la pandemia, tenemos que hay 120 millones de personas contagiadas, 68 millones 3 recuperados y 2.066.000 muertes de personas que han muerto en ocasión a la pandemia. Es muy importante al analizar el estado de excepción recordar a Carl Schmitt. Carl Schmitt es el teórico del estado de excepción. Digamos que el régimen de la Alemania nazi fue un estado de excepción permanente que duró 12 años, desde que Adolf Hitler sube al poder en 1933 hasta 1945. En Alemania hubo un estado de excepción. Entonces, en ese sentido, para estudiar la figura del estado de excepción es necesario estudiar a Carl Schmitt
Carl Smith hablaba sobre la normalidad y la anormalidad como dos caras opuestas de la misma moneda. Smith precisa que la normalidad o situación normal es aquella situación en la que el orden sociopolítico se desenvuelve de manera regular y no se ve cuestionado seria, interna o externamente por factores internos o externos. Mientras que Smith entiende la anormalidad o la situación excepcional como aquella situación en la que el orden social y político es cuestionado por factores internos y externos. Entonces, es de la esencia del estado de excepción la crisis, ¿sí? El mundo vive en constantes crisis, decía Lowenstein. En la mayor parte del mundo, el gobierno de crisis se ha transformado más en la regla que en la excepción. En ese sentido, Lowenstein afirma que a partir del inicio de la Primera Guerra Mundial, el mundo vive en una constante revolución y dicha revolución acontece en graves crisis, pero esas crisis siempre son seguidas por periodos de normalidad. De ahí que en la mayor parte del mundo el gobierno de crisis se ha convertido más en la regla que en la excepción. El gobierno de la excepción se ha convertido en la regla para Lowenstein. Es muy importante tener en cuenta la crisis cuando analizamos el estado de excepción, porque una vez que aparece la crisis, aparece el soberano. Y es el soberano el que decide si declara o no el estado de excepción. Por ello, la aparición de la soberanía queda circunscrita a la aparición de la crisis. Lo más importante del estado de excepción y de todos los modelos del estado de excepción y de todos aquellos modelos que usan los poderes excepcionales es la posibilidad de que una vez aparezca la crisis, el Estado pueda suspender temporalmente la vigencia de la Constitución, pueda suspender la vigencia de los derechos fundamentales y pueda suspender el orden jurídico. Es decir, que el estado de excepción, digamos que sería la oposición al Estado de Derecho, porque en el estado de excepción se pueden suspender los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Y hasta que no se supere la crisis o se restablezca el orden jurídico, ese soberano que aparece durante la crisis puede adoptar cualquier medida, la que sea, incluso la suspensión de la Constitución, vuelvo y repito, con el fin de recuperar el equilibrio que se ha roto. En el mundo contemporáneo o en el mundo globalizado, el estado de excepción ha cambiado. Digamos que en la actualidad aparecen nuevas formas del estado de excepción. Unas veces el estado de excepción se manifiesta de una manera sutil, pero en otras veces el estado de excepción se manifiesta de manera extrema, como ocurre con la dictadura. Entonces, en el mundo globalizado, yo he identificado 3 modelos de estados de excepción. El primer modelo es la ausencia del estado de excepción o el estado de necesidad. Estos modelos se basan teniendo en cuenta de si la Constitución del Estado regula o no el estado de excepción. En este primer modelo aparece en Estados Unidos, en Inglaterra, en Bélgica, y se identifica porque la Constitución no regula un sistema de controles y de límites al estado de excepción. En estos estados, una vez aparece la crisis, se espera de que el presidente de la República sea quien solucione la crisis y muchas veces la soluciona por medio de órdenes ejecutivas, como ocurre con Donald Trump en Estados Unidos, que en su gobierno dictó muchas órdenes ejecutivas, o también mediante el uso de las leyes marciales. Un segundo modelo es el estado de excepción propiamente dicho. Este modelo lo encontramos en Europa y en la mayor parte de los países latinoamericanos. Los países latinoamericanos siempre han sufrido el estado de sitio. Antes de la Constitución del 91 en Colombia había un estado de sitio permanente. Mauricio García Villegas decía que desde 1945
cuando se cierra el Congreso hasta 1991, en Colombia hubo un estado de sitio permanente. Esta realidad de Colombia también la comparten algunos países latinoamericanos y por ello lo más importante de este modelo es colocar un sistema de límites y de controles al estado de excepción. En este modelo, obviamente, está regulado en la Constitución y lo más importante es limitar las facultades que tiene el presidente durante los estados de excepción. Luego encontramos un tercer modelo y es la dictadura. Para Carl Smith, la dictadura es una manifestación extrema del estado de excepción. En los actuales gobiernos de Putin en Rusia, Erdogan en Turquía y Maduro en Venezuela, podemos identificar la dictadura como una forma de estado de excepción, donde los pilares fundamentales del Estado de Derecho han cedido a el estado de excepción y a esa magistratura extrema que concentra todos los poderes, tal como ocurre con la dictadura. Bueno, este es más o menos el panorama de lo que es el estado de excepción. Enseguida les voy a hablar sobre el estado de excepción en Colombia. El régimen constitucional anterior era un estado de sitio permanente. El artículo 121 de la Constitución de 1886 le confería al presidente de la República la posibilidad de declarar el estado de sitio cuando fuere turbado el orden público en todo el territorio o parte de él, y de este modo el presidente quedaba investido de facultades extraordinarias en caso de guerra y en caso de conmoción interior. Con el paso del tiempo, en la reforma de 1968 aparece el control constitucional automático de los decretos legislativos. En esa época, la Corte Suprema de Justicia era quien realizaba el control automático de las medidas excepcionales. La reforma de 1968 es muy importante porque fue en esta reforma donde se estatuyó el estado de emergencia en el artículo 122 de la Constitución Política de 1886. Siempre que hubiese una alteración en el orden económico, en el orden social, en el orden político de la nación, o siempre que hubiese una calamidad pública, el presidente de la República podía declarar el estado de emergencia. El estado de sitio fue muy criticado a la luz de la Constitución de 1886 y las críticas más esenciales fueron la ausencia de límites temporales al estado de excepción, porque el estado de excepción se podía declarar de forma permanente. Incluso la Constitución de 1991 es fruto de un estado de excepción, es fruto de un decreto legislativo que venía desde 1985. El presidente Virgilio Barco y el presidente Gaviria realizan la Constitución colombiana como producto de una declaratoria del estado de sitio. Luego también el estado de sitio fue duramente criticado por la suspensión permanente de los derechos y de las libertades fundamentales y por la suplantación del poder legislativo frente al presidente con la correspondiente ruptura del principio democrático. Por esta razón, en la Constitución de 1991 y en la Asamblea Nacional Constituyente, uno de los principales debates que se dieron fue el que giró en torno de los poderes excepcionales. En la Asamblea Nacional Constituyente se quiso establecer un sistema de límites y de controles al uso desbordado de los poderes que surgían con el estado de excepción. Fue así como en la Constitución reguló los tres estados de excepción: el estado de guerra exterior, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Cada uno de estos estados tiene un presupuesto fáctico diferente. Por ejemplo, en el estado de guerra exterior se da siempre que el país haya una amenaza o una agresión por parte de otro estado. El estado de conmoción interior, el presupuesto
es la grave perturbación del orden político que no pueda ser conjurada por las medidas ordinarias. Y el estado de emergencia supone no ya la perturbación al orden público, como ocurre con el estado de conmoción interior, sino que supone la perturbación del orden social, económico o político o ecológico o por calamidad pública en el país. Sin duda alguna, lo más importante para la Constitución del 91 es que existe un sistema de límites y de controles al uso desbordado de los poderes de excepción. Existe un control jurídico que realiza la Corte Constitucional, existe un control político que realiza el Congreso de la República, existe un control de legalidad de los decretos legislativos, esos decretos de desarrollo que surgen con ocasión de la declaratoria del estado de excepción y está llevado a cabo por el Consejo de Estado y el Tribunal Contencioso Administrativo, dependiendo de quien haya dictado la medida excepcional. Entonces, lo más importante para mí es resaltar los límites al estado de excepción. Esos límites se encuentran contemplados en el artículo 214 de la Constitución Política. Y algunos de estos límites son, el más importante para mí, a mi juicio, está en el artículo 214, numeral segundo, y es la imposibilidad de suspensión de los derechos humanos y de las libertades fundamentales durante los estados de excepción. Pero otros límites que igualmente son importantes es que durante los estados de excepción debe haber un respeto a las reglas del derecho internacional humanitario. Debe haber una sujeción a la ley estatutaria del estado de excepción, que es la ley 137 del 94. Debe haber proporcionalidad entre las medidas adoptadas y la gravedad de los hechos que dieron razón a la declaratoria del estado de excepción. En este caso, a raíz de la pandemia, pues las medidas que tomen los distintos gobernantes, las medidas que tome el presidente, los alcaldes, los gobernadores, tienen que tener una proporcionalidad con respecto a la gravedad de los hechos. Otro límite importante es la no interrupción del normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado durante el estado de excepción. Otro límite es la no investigación ni juzgamiento de civiles por la justicia penal militar, como acontecía antes de la Constitución del 91. Y finalmente, otro límite importante es el deber de declarar restablecido el orden público cuando cesen las causas que dieron lugar al estado de excepción. Entonces, en este modelo amplio, estamos viendo la regulación de los estados de excepción en general en Colombia. Vamos a hablar ahora de por qué a partir de la declaratoria de emergencia, de esas dos declaratorias que se dieron el año pasado por causa del COVID-19, estas declaratorias conllevan a la crisis del Estado de Derecho y de los derechos humanos por la pandemia. En el derecho internacional, nosotros encontramos un conjunto de derechos que son intangibles. Son derechos intangibles porque son derechos que protegen la dignidad humana y no admiten ser suspendidos, ni limitados, ni restringidos durante los estados de excepción. Para la doctrina internacional, el núcleo duro de derechos humanos del sistema interamericano es un conjunto de derechos humanos que en ninguna circunstancia pueden ser restringidos, ni siquiera en estados de excepción. El artículo 29 de la Convención Americana aclara que ninguno de los estados, partes, grupo o persona pueden suprimir el goce y el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista por ella. En este sentido, la suspensión de un derecho se da cuando un estado, grupo o persona le impide a otro estado, persona
el goce y el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, o cuando esos derechos son limitados en la mayor medida prevista a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ese grupo, ese núcleo duro de derechos humanos, lo encontramos nosotros consagrado expresamente en el artículo 27 de la Convención Americana, en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y en el artículo 6 de la Ley 137 de 1994, que es la ley estatutaria sobre los estados de excepción en Colombia. Entonces, en resumen, los derechos intangibles cuya suspensión, limitación y restricción está prohibida aún durante los estados de excepción, es decir, aún con la pandemia, el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, el derecho a la integridad personal, la no retroactividad de la ley penal y la legalidad, la prohibición de la esclavitud, la prohibición de prisión por deuda contractual, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, la libertad de conciencia y religión, la protección de la familia, los derechos del niño, el derecho a la nacionalidad, los derechos políticos y las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Como les decía antes, lo importante de este núcleo duro es que estos derechos, ni siquiera en estados de excepción, ni siquiera en estado de emergencia con ocasión a la pandemia causada por el COVID, admiten ser suspendidos, limitados o restringidos, porque son derechos que protegen la dignidad humana. Es de la esencia del estado de excepción la posibilidad de limitar ciertos derechos con la finalidad de restaurar el equilibrio que se ha roto, ¿sí? Entonces, algunos de estos derechos que son restringibles tienen que ver sobre todo con los derechos de libertad. Ejemplo, la libertad de circulación, la libertad de religión, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de reunión. En Colombia, nosotros tenemos que recordar ese límite del artículo 214 de la Constitución Política, que según el cual, durante los estados de excepción, no es posible suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En ese sentido, haciendo un análisis del artículo 27 de la CAT, el artículo 4.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Ley 137 del 94, artículo 6, el núcleo duro de los derechos que no admiten suspensión, limitación ni restricción en Colombia serían el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de esclavitud y de servidumbre, la prohibición de discriminación, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la nacionalidad, los derechos políticos, la prohibición de pena de prisión por deuda contractual, el principio de legalidad y no retroactividad, las libertades de conciencia y religión, la protección a la familia, los derechos del niño y las garantías judiciales. En Colombia, según el artículo 214, la suspensión de los derechos fundamentales está prohibida durante los estados de excepción. Entonces, en ese sentido, durante el estado de excepción de la pandemia, no se pueden suspender los derechos humanos se podrían restringir, se podrían limitar, siempre y cuando no se afecte el núcleo esencial de ese derecho y se establezcan garantías y controles necesarios para su ejercicio. En ese sentido, el presidente de la República, con ocasión de la pandemia, ha dictado más de 300 decretos legislativos. Escuchaba yo que habían sido como 600 entre los decretos legislativos
y los decretos legislativos de desarrollo. Han habido 2 declaratorias de emergencia, pero esas declaratorias han sido reguladas en muchos decretos legislativos de desarrollo. Hay un decreto madre que es el de que declara la excepción y hay un decreto de desarrollo que es en el que toman medidas las distintas autoridades del orden público. Y entonces, todas esas medidas, todos esos decretos que establecen restricciones a los derechos deberán sujetarse a los siguientes principios: el principio de la legalidad, el principio de la razonabilidad, el principio de la idoneidad, el principio de la proporcionalidad y el principio de la no discriminación. En tiempos de pandemia, las limitaciones de los derechos, la mayoría de las medidas que han sido tomadas por el presidente, por los gobernantes, por los alcaldes, los gobernadores, la ministra de Salud, los distintos ministros, digamos que todas estas medidas que han sido tomadas durante la pandemia conllevan limitaciones y graves problemáticas, especialmente para ciertos grupos o ciertos sujetos que son vulnerables a la luz del principio de igualdad de la Constitución política. Los grupos más vulnerables son los ancianos, los niños, las niñas, los adolescentes, las personas de la comunidad LGTBI, las personas que no tienen un hogar, las personas con discapacidad que permanecen sin atención, las personas privadas de la libertad, las mujeres cuyo hogar no es un refugio seguro, sino que al contrario, durante la pandemia, es un lugar de inseguridad, de violaciones sexuales y de abuso doméstico. Los pueblos indígenas y los afrodescendientes también han sido discriminados con ocasión de la pandemia. Los migrantes, los desplazados, los refugiados, todos estos grupos suponen graves vulneraciones a los derechos humanos, pues las medidas que se han adoptado. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos preguntarnos qué va a suceder con el aislamiento inteligente, qué va a suceder con el aislamiento selectivo. Apenas en Colombia están vacunando. Digamos que Colombia es uno de los países que más se ha tardado en llevar a cabo una política sanitaria efectiva y confiable para la vacunación de la población colombiana. Entonces, estamos sometidos al aislamiento, a la cuarentena, a los toques de queda, a las restricciones, a los derechos y a las libertades fundamentales más importantes. En este sentido, cito a Hannah Arendt, quien decía que de todas las libertades específicas que pueden venir a la mente cuando escuchamos la palabra libertad, la libertad de movimiento es históricamente la más antigua, pero también es la más elemental. La libertad de movimiento, por supuesto, también significa libertad de no moverse, libertad para quedarse, para confinarse, ¿sí? Entonces, vemos que con ocasión de la pandemia, las medidas que más han vulnerado, digamos, o restringido ese derecho a la libertad de locomoción o ese derecho a la libertad de circulación han sido medidas que han sido adaptadas al margen de la declaratoria de emergencia y al contrario han sido adoptadas con base en la resolución 1385 de 2020, en la cual la ministra de Salud declara la emergencia sanitaria en todo el país. Entonces, a partir de esa declaratoria de emergencia sanitaria, han habido distintos decretos. Estos decretos que estamos viendo en la pantalla son normas que han realizado la orden del aislamiento preventivo, el aislamiento selectivo. El último es el decreto 039 de 2021,
y dice que tenemos un aislamiento selectivo desde el 16 de enero hasta el 1 de marzo de 2021. Desde el 25 de marzo de 2020 ya llevamos un año con todas estas normas que no son decretos legislativos, y eso es lo más preocupante. Si fueran decretos legislativos, pues tendrían un control constitucional por parte de la Corte Constitucional, pero todas estas normas son decretos dictados por el gobierno, son decretos ordinarios que han escapado del control constitucional de la Corte Constitucional, con la consecuente elusión del control constitucional, lo cual es muy grave, porque durante la pandemia, digamos que además de los decretos legislativos, que serían quienes pudieran restringir derechos, o la ley también está autorizada para restringir derechos, al contrario, lo que les estoy diciendo es que en Colombia la mayoría de los derechos han sido restringidos no mediante la declaratoria de emergencia, sino que han sido restringidos con ocasión en normas ordinarias que tienen como fundamento una norma declarada por la ministra de Salud, la declaratoria de emergencia sanitaria. Estas normas no tienen como fundamento los decretos que han declarado la emergencia, sino la declaración sanitaria declarada por la ministra de Salud. Entonces, en ese sentido, y analizando el tema de los derechos de libertad, tenemos claro que durante la pandemia tenemos que ser solidarios con aquellos que se toman la libertad de movimiento en serio, que ya no pueden permanecer en campos inhumanos dentro de Europa o en sus fronteras, en Grecia, en Hungría, en Libia o en Venezuela, que tratan de escapar de esos países para poder encontrar una seguridad. Ellos buscan la seguridad frente a la guerra, pero también la seguridad frente a la persecución, la seguridad frente a la pobreza y el hambre, la seguridad frente a la pandemia, porque es parte del derecho de la circulación la posibilidad de moverse, pero también la posibilidad de quedarse, la posibilidad de residir, la posibilidad de autoconfinarse. En este sentido, digamos que uno de los grupos que yo encuentro más vulnerables durante la pandemia son los migrantes. Los distintos gobiernos de turno en el mundo globalizado han encontrado en la pandemia excusas para normalizar graves violaciones a los derechos humanos de la población migrante. Digamos que se han implementado prácticas racistas y xenofóbicas invocando razones de seguridad pública, invocando razones de salud mundial, lo cual es un abuso en un Estado social de derecho como el nuestro. Otro factor importante que tenemos que analizar en el Estado de Derecho y analizando esta serie de violaciones a los derechos es la discriminación que se da en las instituciones educativas. Digamos que Colombia, al igual que los países latinoamericanos, no cuentan con el acceso a Internet con cobertura universal, gratuita, obligatoria. Desde el Estado, nosotros aún no podemos brindarle a los niños, niñas, a los adolescentes de todo el país la posibilidad de que tengan un servicio de Internet gratuito y obligatorio. Entonces, tal como vemos en la diapositiva, vemos una niña que no tiene un computador, ni siquiera si no hay acceso a la tecnología, si no hay acceso al Internet, mucho menos vamos a poder tener acceso a ejercer el uso y el disfrute del derecho a la educación en las instituciones educativas. Digamos que esa es una de las principales discusiones que hay en la actualidad
todo el tiempo el ministro de Salud, el ministro de Educación, los distintos gobernadores, los distintos alcaldes, los rectores de las universidades, los rectores de los colegios, todavía no han encontrado una forma o una respuesta eficaz que pueda solucionar la pandemia, porque incluso digamos que en algunos colegios se han empezado a adoptar las medidas que tienen que ver con la alternancia, pero todavía, dado el nivel de contagio, dado los picos de contagio, estas medidas no garantizan todavía el derecho a la educación a cabalidad. También tenemos que hablar de la discriminación en las comunidades indígenas. Precisamente las comunidades indígenas, por ejemplo, recordar las comunidades de la Amazonía, esas comunidades que al principio de la pandemia, en el año 2020, se vieron afectadas por las medidas que adoptaba el presidente Bolsonaro en Brasil. No fueron eficaces, no son efectivas. En Colombia tampoco han sido efectivas. Daban estadísticas como de que para el Amazonas solamente habían 2 respiradores, y todas estas comunidades han sufrido la pandemia porque ellos tienen unos usos y unas costumbres distintos a las de la comunidad en general. Sus prácticas de higiene y sus prácticas sanitarias son diferentes y no se les ha brindado por parte del Estado colombiano, digamos, los elementos como son jabones antibacteriales, el alcohol y todas esas medidas preventivas para garantizar que estas comunidades no se contagien durante la pandemia. Es muy grave pensar que esas pequeñas tribus donde hay 20, 40 personas, 60 personas, quizás puedan incluso desaparecer, que puedan verse sometidas al exterminio por la no aplicación de medidas sanitarias con ocasión del COVID-19. Entonces, en Colombia, nosotros frente a las medidas que se han tomado en el país, vemos muchos nodos problemáticos, como son muchos decretos legislativos y decretos reglamentarios o normas ordinarias dependen en su vigencia de un acto administrativo emitido por la ministra de Salud, la resolución 1385, que fue la que declaró la emergencia sanitaria en Colombia y que ha sido prorrogada por otras normas. También encontramos que normas de rango legal que se despiden con fundamento en una norma de menor jerarquía. Encontramos que las entidades territoriales pueden suspender la libertad de locomoción, y hay que aclarar que ni los gobernadores ni los alcaldes pueden limitar o pueden restringir los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales solamente pueden ser restringidos o limitados de 2 formas. Una, mediante la declaración del estado de excepción por el presidente de la República. Y esas normas, esos decretos legislativos tendrían que tener un control constitucional automático por parte de la Corte Constitucional, y los decretos de desarrollo un control de legalidad por parte del Consejo de Estado o del Tribunal Contencioso Administrativo. ¿Sí? Pero la otra forma en la que se pueden limitar los derechos fundamentales sería mediante una ley estatutaria. En ese sentido, el Congreso de Colombia está en mora de realizar la ley de los estados de excepción, una ley en la que regule estas facultades, una ley en que regule quiénes son las autoridades competentes para restringir los derechos, si pueden seguir siendo los gobernadores o los alcaldes, y en todo caso establecer un control y un límite de esas facultades que se han dado de manera exagerada con base en la pandemia. Entonces, tenemos normas que tendrían que tener reserva de ley,
porque vulneran y restringen derechos fundamentales y tienen reserva de ley precisamente porque son normas, son medidas que tendrían que haber sido adoptadas mediante la ley estatutaria, pero al contrario nos encontramos con que son normas ordinarias. Todos esos decretos que les mostré ahora, el 531, el 536, el 039 de 2021, que ordena el aislamiento selectivo, pues son normas ordinarias que están restringiendo derechos fundamentales y vuelvo y repito, no lo podrían hacer. Entonces, en ese sentido, el control constitucional, digamos que frente a tanta normatividad que ha sido expedida durante la pandemia, se ha quedado corto. El control del Consejo y de parte de los tribunales frente a las medidas que adoptan los gobernadores y los alcaldes también se ha quedado corto. El control por parte del Congreso de la República, ese control político de los decretos legislativos ha sido ineficaz. El Congreso no ha ejercido ese papel del control político que está regulado en la Constitución de 1991. Y entonces, en ese sentido, yo me pregunto cuál será el marco constitucional adecuado para poder regular la pandemia, porque hasta el momento nosotros, ni el Estado colombiano, ni en los demás estados latinoamericanos, ni en Europa, se han encontrado una fórmula mágica, esa fórmula que diga esto es lo que pasa, así esta va a ser la forma de enfrentar la pandemia. Ese ha sido el problema de la pandemia, que ha puesto en tela de juicio el Estado de Derecho, ha sido socavado por el estado de excepción en algunas ocasiones y en otras ocasiones ha sido socavado porque se usan poderes excepcionales aunque no se declare el estado de emergencia. Entonces, de alguna forma, es como si hubiesen dos estados de excepción o un estado de excepción paralelo. Uno, mediante el cual el gobierno decreta el estado de excepción de emergencia y otro, de hecho, mediante el cual se adoptan todas las medidas, pero son medidas ordinarias que restringen derechos y libertades fundamentales, como ya lo he dicho a través de la ponencia. En ese sentido, nosotros encontramos una zona gris y es la normalización de los poderes excepcionales. La fase de incertidumbre que conlleva la pandemia también conlleva el riesgo de normalizar políticas excepcionales que restringen y limitan las libertades y los derechos fundamentales en nombre de la crisis de la salud pública, de la crisis a la seguridad pública. Y el problema es que la pandemia se prevé que no es a corto plazo, sino que se prevé que la pandemia continuará. Gargarella afirma que hay una necesidad de sospecha frente al riesgo de los poderes excepcionales. En este sentido, yo propongo en la Convención Americana, en el artículo 16, hay un deber, y es el deber legal de que al día siguiente de la declaratoria del estado de excepción, el gobierno le envíe al secretario general de los Estados americanos y al secretario general de las Naciones Unidas una comunicación en la que les dé aviso de la declaratoria del estado de emergencia y les dé aviso de las medidas que se han tomado con ocasión de esa declaratoria de emergencia. Entonces, lo que yo buscaría, además de esa necesidad de que exista un control constitucional automático, un control por parte del Consejo de Estado y del Tribunal Contencioso Administrativo frente a las medidas de los gobernadores y los alcaldes, también hago un llamado a la necesidad de ejercer ese control convencional por parte de la Corte Interamericana frente a los distintos decretos legislativos que se han expedido con base en los estados de excepción. Finalmente, tengo algunas conclusiones y es determinar que junto con el virus, una política de miedo se extiende por todo el mundo y provoca medidas cada vez más restrictivas.
sobre todo para las clases más vulnerables. Naomi Klein dice que una doctrina de choque pandémico puede permitir la promulgación de todas las ideas más peligrosas que existen, desde la privatización de la seguridad social hasta el cierre de fronteras o el enjaulamiento de los migrantes, pero lo más importante es que el final de esta historia aún no se ha escrito. Tener claro también que en Colombia, a diferencia de los otros países donde es permitido la suspensión de los derechos fundamentales durante los estados de excepción, en Colombia, al tenor del artículo 214, numeral segundo de la Constitución de 1991, la Constitución integra un plus al derecho internacional humanitario y al derecho internacional de los derechos humanos, en la medida en que establece claramente que durante los estados de excepción no se pueden suspender los derechos humanos ni las libertades públicas. O sea, estos derechos se pueden limitar y se pueden limitar siempre y cuando no se afecte el contenido esencial del derecho fundamental. La última conclusión que tengo es que el derecho de excepción existe solamente donde existe un estado excepcional, pero nunca debe crear un nuevo derecho normal. Muchas gracias. He terminado mi ponencia. Le doy la palabra a la doctora Mónica Cuellar. Muchísimas gracias, doctora. Vamos al fragmento de las preguntas más relevantes en el chat y creo que todas tienen relación, doctora. Por lo tanto, se las voy a leer para que entonces nos den las respuestas. ¿En qué consiste la elusión constitucional que se ha dado por las medidas adoptadas en la emergencia sanitaria? ¿Y cuáles son los grupos más vulnerables durante la pandemia? ¿Cómo se han visto afectados en el Estado de Derecho por esta misma pandemia? Gracias, Mónica. Gracias, doctora Mónica, por tus preguntas. Voy a tratar de dar una respuesta a todas estas preguntas, una respuesta armónica, sin necesidad de detenerme en cada pregunta por razones de tiempo. Lo primero es señalar qué es la elusión constitucional. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Como les decía antes, en Colombia parece que hubiese un estado de excepción paralelo. Parece que hubiesen dos declaratorias del estado de excepción. Porque, de un lado, el año pasado, el presidente de la República declaró dos estados de emergencia. ¿Sí? El presidente de la República. Entonces, con base a esa declaratoria de emergencia, tendrían que salir los decretos legislativos de desarrollo restringiendo derechos si fuera del caso o tomando las medidas más importantes. Pero ¿qué pasa en Colombia? Además de esa declaratoria de excepción que hizo el presidente de la República mediante el decreto 417 y el 637 de 2020, además de eso, la ministra de Salud ha declarado la emergencia sanitaria mediante la resolución 1385 y con base a esa declaratoria de emergencia, con base a esa resolución, todos sabemos que una resolución es una norma ordinaria, ¿sí? Con base en esa resolución es que precisamente los alcaldes y los gobernadores han tomado medidas como los toques de queda y otro tipo de medidas que restringen la libertad. Todos esos decretos que ha tomado el presidente de la República, los que le señalé, todos estos decretos, todas estas normas, el decreto 457, el 531, el 536, el 593, vemos que son normas ordinarias que restringen la libertad de circulación, ¿sí? Y adoptan el aislamiento preventivo y últimamente han adoptado el aislamiento selectivo y entonces
ese es el problema. Por eso se dice que hay una elusión constitucional, porque al ser normas ordinarias escapan del control constitucional automático que tendría que realizar la norma frente a esas medidas. De tal forma que las medidas que han tomado los alcaldes, los gobernadores, la ministra, los demás ministros, el gobierno nacional, muchas de ellas restringen derechos fundamentales, pero también estas normas eluden el control constitucional automático que tendrían que tener por parte de la Corte Constitucional. La solución que quedaría es que estas normas puedan ser demandadas mediante la acción de nulidad por inconstitucionalidad ante el Consejo de Estado o ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Pero a la larga vemos cómo no han sido demandadas y cómo en la actualidad yo diría que existe un estado de excepción de facto o un estado de excepción paralelo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es de que se está normalizando el uso de los poderes excepcionales y eso es demasiado grave para el Estado de Derecho y para la democracia, porque todas estas normas, muchas de las normas tomadas mediante la pandemia, como les repito, han sido adoptadas con normas ordinarias, decretos reglamentarios del presidente, resoluciones de la ministra, decretos de los alcaldes, de los gobernadores, colocando toques de queda, colocando el aislamiento. Muchas de ellas suspenden y restringen derechos fundamentales, pero al mismo tiempo eluden el control constitucional. Entonces, para contestarte la otra pregunta de cuáles son los grupos vulnerables que más han sufrido con este tipo de medidas, esos grupos que yo les decía ahorita, los ancianos, las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes que no tienen derecho a un internet gratuito obligatorio, las comunidades amazónicas, los indígenas. Por ejemplo, tener en cuenta que en Bogotá hay cabildos urbanos y esos cabildos urbanos antes no tienen plata para comer, entonces ellos tenían que salir a trabajar al día a día vendiendo chicles en el semáforo y con ocasión de la pandemia ni siquiera tienen un mínimo vital, se han quedado sin techo, sin alimentación. Entonces, lo más traumático de la pandemia es que muchos de estos grupos vulnerables, hay muchas personas que se han quedado sin trabajo, que no tienen un mínimo vital, que tienen que salir a la calle, tienen que exponerse al contagio para poder llevarse un bocado de comida y para poder alimentarse. Entonces es casi que esa ponderación entre el derecho a la vida, el derecho a la salud frente el derecho a no ser contagiado, vivir o alimentarse, casi que así lo diría yo. Y obviamente todas estas normas ponen en jaque el Estado de Derecho porque al contrario de lo que supone el estado de excepción, el Estado de Derecho debe ser la normalidad. Nosotros tenemos que estar regidos por un Estado de Derecho donde no sea el Ejecutivo el que esté suplantando al Poder Legislativo, sino de que al contrario, si se van a crear restricciones a los derechos, si se van a crear limitaciones a los derechos, esas limitaciones, esas restricciones tendrían que estar reguladas en la ley o ser dictadas utilizando el estado de excepción, pero no normalizando el uso de los poderes excepcionales, restringiendo derechos con base en medidas ordinarias, como ha ocurrido con la pandemia causada por el COVID. Doctora Mónica, creo que ya está clara la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctora, muchísimas gracias. Queremos darle un agradecimiento especial por su excelente explicación acerca de las situaciones de crisis que se reflejan en la Constitución y se convierten en una oportunidad para la transformación social a partir de la restricción, sustitución o limitación de los derechos de las personas con el fin de poner en práctica el principio constitucional que privilegia el bienestar colectivo sobre el individual.
demostrando las afecciones que puede llegar a causar el buen o mal manejo de los retos que impone la presencia de una crisis. Doctora, de nuevo, nuestros agradecimientos por habernos acompañado hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde. Hasta luego. Asimismo, gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que integran el sector justicia que se han conectado a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias y un feliz resto de día para todos.